Hola, ¿cómo están? Apreciados alumnos y alumnas de la Facultad de Filosofía del segundo año de la carrera de Psicología. Espero que se encuentren bien. Les saluda el profesor Alcides Benítez Garay, docente de la asignatura Promoción de la Salud Mental. Bien, de esta manera entonces iniciamos una jornada más, una edición más de nuestra clase virtual correspondiente al año lectivo 2020. Bien, y en la jornada de hoy tenemos como tema principios principios del comportamiento adictivo. Bien, nuestro objetivo de aprendizaje, aquí tenemos nuestro objetivo de aprendizaje, conocer y comprender los principios básicos que explican el comportamiento y particularmente el comportamiento adictivo. Como objetivo específico de aprendizaje, conocer y comprender los procedimientos de evaluación del comportamiento adictivo, ensayar los procedimientos para reducir y eliminar el comportamiento adictivo. Bien, tenemos nuestra introducción. Aquí tenemos nuestra introducción en esta jornada y vamos a ir hablando sobre ella. Bien, una especie de pregunta. ¿Vivimos en una sociedad que es adicta? Piénsalo por un momento. ¿Conoces a alguien que no sea adicto a algo? Aunque la adicción no tiene por qué ser mortal, sin embargo, tiene muchas formas de expresión. Por ejemplo, ¿conoces a alguien que no sea adicto a alguna de estas sustancias o procesos? Azúcar, la cafeína, el tabaco, televisión, juego, alcohol, preocupación constante, comida, redes sociales, móvil, compra compulsiva, sexo, pornografía, medicamentos, drogas o ejercicio. De hecho, hasta cierto punto, la mayoría de nosotros se nos podría etiquetar como adictos. Y te preguntarás, ¿cómo defines al adicto? Pues bien, cuando utilizo la palabra adicto, se refiere a que alguien que ha renunciado, perdona, a su capacidad de elegir su grado de involucración y participación con una sustancia o proceso, experiencia o persona. Entonces, es la experiencia de depender de algo externo para adquirir un estado temporal de alivio, bienestar o euforia. En este sentido, las adicciones son el resultado de la búsqueda o la evitación a toda costa de un sentimiento. Bien, perfecto. Aquí tenemos en las imágenes entonces asociado con la introducción. Bueno, vamos avanzando. En realidad, ¿qué es la adicción? Vamos a proceder a la explicación de qué es la adicción. Entonces, es una enfermedad primaria, crónica, psicosociales y ambientales que influencian su desarrollo y manifestaciones. La enfermedad es frecuentemente progresiva y fatal. Es caracterizado por episodios continuos o periódicos de descontrol sobre el uso a pesar de las consecuencias adversas y distorsión del pensamiento, más notablemente la negación, ¿verdad? Bueno, perfecto. Aquí vamos avanzando. Causas de la adicción. Vamos a definir un poco aquí la causa de la adicción. Entonces, sabiendo de que la adicción es una enfermedad compleja de naturaleza biopsicosocial, o sea que las causas de la adicción son múltiples e interacción de una manera compleja para producir el desorden adictivo. Su etiología no lineal, multifactorial de múltiples factores y sistémica hace difícil comprender una visión lineal o simplista de causa y efecto. Este hecho es además importante en el tratamiento de estos desórdenes, pues cada persona es diferente y muestra distintos motrices del problema, de modo de que es necesario individualizar a cada uno y realizar un estudio amplio de la historia personal y familiar antes de hacer un diagnóstico, ¿verdad? Bueno,
Avanzamos aquí. El síndrome de la adicción, ¿cómo se presenta la adicción en este caso? Bueno, y aquí tenemos pérdida del control sobre el uso, daño, deterioro de la calidad de vida. Después tenemos el uso a pesar del daño, negación o autoengaño, memoria eufórica, memoria eufórica. Después tenemos aquí el pensamiento adicto, conducta de búsqueda, deseos automáticos y obsesión o preocupación excesiva. Bien, en el material de lectura se presentan cada una, va explicando cada una de estos síndromes, en este caso, para que podamos comprender mejor. Bien, y vamos a enfocar un poquitito sobre la memoria eufórica, que es un proceso de memoria selectiva mediante el cual de manera automática aflora un recuerdo de la euforia asociada con episodios de uso en el pasado. No se recuerda el sufrimiento o las consecuencias negativas. Por esta razón, la memoria eufórica es un factor importante en las recaídas y en facilitar el autoengaño característico de la adicción. Entonces, enfocando un poquitito lo que viene a ser la memoria eufórica. Bueno, vamos avanzando aquí. Tenemos la evolución del proceso adictivo. Bien, la adicción es un proceso que se desarrolla a lo largo del tiempo. Al principio, el tipo de uso que la persona hace de las sustancias o conducta no es adicta, pero progresivamente el tipo de uso varía aumentando hacia la habituación primero y luego hacia el abuso. Aún en este momento no se puede hablar de adicción, pues el abuso es un estado en el cual la persona conserva el control sobre su uso. La línea que divide el abuso de la adicción es muy fina y muchas veces inadvertida, pero por cierto, es que si la persona predispuesta se expone al uso de la sustancia o conducta de riesgo, puede salir de esa línea y convertirse en adicto, ¿verdad? Bien, y tenemos como con la primera etapa, que es la etapa temprana. Aquí ya el químico cerebral está alterada y esto se manifiesta en episodios de uso descontrolado que pueden no ser tan severos y frecuentes, pero son evidencia de la instalación del desorden bioquímico cerebral. Aún así, la relación que la persona ha desarrollado con el sustrato del uso lo motiva a continuar usando debido al esfuerzo psicológico que el consumo de la sustancia o la pérdida o la práctica, perdón, de la conducta tiene sobre su comportamiento. Ya existe el pensamiento adictivo y comienza a manifestarse como una preocupación con el uso. Bien, y después tenemos aquí la segunda etapa, que es la etapa media. La pérdida del control es obvia y los episodios de consumo son más intensos y frecuentes. Aquí ya comienza a haber problemas familiares serios debido al tiempo que la persona ocupa en actividades relacionadas con la adicción y el uso. En cuanto al pensamiento del adicto, se hace más intenso debido a la necesidad aumentada de negar o racionalizar su conducta. Comienza a presentarse problemas laborales y escolares debido al mal funcionamiento psicosocial. Bien, y después tenemos aquí la tercera etapa, que es la etapa agravada. Aquí la inhabilidad para detener el consumo marca esta etapa el proceso adictivo. Problemas financieros severos, en este caso, podrían aparecer el aislamiento social, se hace evidente y marcado problemas, en este caso, problemas financieros, como ya dijimos, pérdidas del empleo y deterioro del funcionamiento laboral se hace presente de manera que el adicto no puede
muchas veces ni conseguir ni mantener su empleo. Bien, y en algunos casos aquí también aparece la depresión. Bueno, en esta tercera etapa. Bueno, vamos avanzando. Aquí tenemos los criterios para el diagnóstico de la adicción. Bien, según el DSM-5, para diagnosticar el trastorno por consumo de sustancias, aquí enfocamos específicamente consumo de sustancias, debe que nosotros sabemos que viene a ser, forma parte de adicción, uno de los una de las adicciones más presentes en nuestro medio. Entonces dice aquí que debe cumplirse dos de los siguientes criterios durante 12 meses. Ven, y vamos viendo el uso peligroso, problemas sociales o interpersonales relacionados con el consumo, el incumplimiento de roles por el consumo. Allí también observamos el síndrome de abstinencia, la tolerancia e intentos repetitivos de dejarlo o controlar el consumo. Allí también tenemos emplea más tiempo que pensaba en actividades de consumo, problemas físicos y psicológicos relacionados al consumo, dejar de hacer otras actividades debido al consumo. Bueno, y aquí vemos lo que viene a ser tratamiento, el tratamiento de la adicción. Bien, el tratamiento para la adicción entonces consiste en una serie de intervenciones clínicas estructuradas de tal manera que resulten útiles para promover y apoyar la recuperación de una persona afectada por la adicción hacia una mejor calidad de vida. Entonces es importante saber de que es una intervención estructurada, es individualizada y es un proceso. Entonces, cada persona es un ser humano diferente con distintas situaciones de vida y distintas necesidades. Por esta razón, cada tratamiento debería ser individualizada y de manera que se adecue lo mejor posible a las características contextuales de la persona, ¿verdad? Bien, en cuanto al tratamiento en proceso, la consulta inicial, la evaluación y el diagnóstico, la intervención y el tratamiento en sí mismo son parte de un proceso que no está fracturada en etapas, sino que forma parte de un continuo de atención, donde las fases transicionan de manera que solapan unas con otras. Ahora comprenden esta realidad, esta realidad es importante para poder tomar las decisiones pertinentes a cada momento del proceso, ¿verdad? Bueno, y como fin último, justamente para que podamos llegar a la recuperación en cuanto a la eficacia del tratamiento, entonces la recuperación viene a ser la suma de la abstinencia y el cambio del estilo de vida. Bien, y vamos a realizar nuestra conclusión para ir cerrando. Para ir cerrando entonces nuestra actividad correspondiente a la fecha de hoy. Bien, sabemos de que el problema de la adicción es muy complejo y genera sensaciones y emociones diversas, como preocupación, rechazo y temor, entre otras. Además, tiene severas consecuencias sociales. Para solucionarlo se han llevado a cabo múltiples esfuerzos que destacan el trabajo que el individuo, la familia y la comunidad pueden realizar para reducir los factores de riesgo que intervienen en la adicción y promover los factores de protección para prevenirlo. Bien, de esta manera entonces cerramos nuestra explicación correspondiente a la fecha de hoy. Muchas gracias por su atención. Es importante recordar de que tenemos nuestro grupo de WhatsApp, también puede la sesión de foros de la plataforma preguntar si hay dudas o consultas relacionadas al contenido que hemos planteado en la jornada de hoy. Bien, muchas gracias por su atención y de esta manera entonces finalizamos nuestra actividad correspondiente a la fecha de hoy. Hasta la próxima.